Bueno, continuando con lo que veníamos hablando en la clase anterior, vamos a pasar entonces al ejemplo 7, ¿sí? Vamos a ejecutar este ejemplo sin, más que nada como para aplicar lo que veníamos haciendo, no creo que haya nada novedoso en él, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir escribiéndolo para que ya lo vayamos pensando. 9 a la x más 1 dividido 3 elevado a la 4x menos 2 y esto es igual a un tercio elevado a la x por 27 elevado a la x más 3. Perfecto. Bueno, tenemos una ecuación. En primer lugar uno dice, bueno, parece bastante larga, parece medio complicada. No, no es complicada. ¿Por qué digo que no es complicada? Porque si nos fijamos bien, lo primero que tenemos que ver es que todas las bases, todas las bases eh, se pueden transformar a potencias de base 3, ¿sí? Y eso vamos a hacerlo. 9, recordemos que es 3 al cuadrado, así que vamos a poner acá 3 al cuadrado elevado a la x más 1, dividido 3 elevado a la 4x menos 2. Un tercio es 3 a la menos 1. Y 27 es 3 al cubo. ¿Sí? Entonces lo único que hice fue cambiar todos los números por bases, por potencias de base 3. Y ahora vamos a ir utilizando las propiedades de potencia. Recordemos, a elevado a la x y luego elevado a la y, o sea, potencia de otra potencia, lo que se hace con los exponentes es multiplicarlos. Si yo tengo a la x por a la y, o sea, multiplico bases, sumo exponentes. Obviamente que la base tiene que ser la misma, ¿no? Y lo mismo si estoy dividiendo a la x sobre o dividido a la y, es a la x menos y. ¿Está bien? Todas estas propiedades obviamente valen para el valor de a positivo, bueno, ¿sí? Para las restricciones que uno ya conoce. Si aplicamos estas propiedades, yo los invito a que vayan desarrollando esto, ¿sí? Y entonces esto nos va a quedar 3 elevado, acá potencia de otra potencia, vamos a multiplicar, así que yo ya voy a poner directamente 2x más 2. Es decir, que hice el planteo y ya la distributiva mentalmente, ¿sí? Si no, pueden hacerlo en varios pasos. Dividido, acá me va a quedar igual, 3 a la 4x menos 2. Acá me va a quedar 3 a la menos x. Y acá me va a quedar 3 a la 3x más 9. Y finalmente, bueno, acá en la división los exponentes se restan, con lo cual va a quedar así esto. Y de este lado, con la multiplicación, los exponentes se suman. Acá me confundí, 3x más 9. Bueno, bases iguales, trabajo directamente con los exponentes. Con lo cual acá me va a quedar 2x más 2. Este menos cambia los signos de todo el paréntesis. Ojo con esas cosas. Muchas veces uno suele omitir estos paréntesis y ahí empieza a haber problemas. Sobre todo cuando hay restas, ¿sí? Quizás no tanto cuando hay sumas. Ahí no hay tanto inconveniente. Bueno, y empecemos entonces a sumar si podemos, ¿no? Acá yo voy a hacer primero la suma. 2x menos 4x es menos 2x. 2 más 2 son 4. Acá me queda menos x más 3x, que es 2x, positivo. Y acá me queda más 9, así que vamos a juntar las x de un lado. El 9, el 4 voy a pasarlo restando. El menos 2x es menos 4x. 9 menos 4 es 5. Y finalmente x me termina valiendo menos 5 cuartos. El conjunto de solución va a estar formado solo por este número, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo más similar. Vamos a mirar qué ocurre en este ejemplo, que sería el ejemplo 8, ¿verdad? A ver, vamos a suponer que tenemos 2 elevado a la x más 1 es igual a 3 elevado a la x menos 5. Y acá tenemos la primera de las dificultades que veníamos, digamos, analizando con respecto a los ejemplos anteriores. 2 y 3, por más que nos esforcemos, no lo vamos a poder llevar cómodamente a potencias de la misma base sin pasar por números medio raros, sin pasar por números irracionales que tengan que ver con logaritmos.
logaritmos. Así que la propuesta para resolver, para desarrollar este ejercicio de ecuaciones exponenciales va a ser otra. Va a ser utilizar ahora sí el logaritmo. Si no sabes lo que es el logaritmo, no vas a poder resolver o te va a costar por lo menos poder resolver esta ecuación. Para lo cual te sugiero que revises la lista de reproducción adecuada, en este caso, en donde se explica el desarrollo de cómo se piensa un logaritmo, qué quiere decir y demás. Esencialmente lo que vamos a hacer es utilizar un logaritmo de cualquier base por comodidad nada más, porque en la calculadora está, vamos a usar el logaritmo de base 10, ¿sí? Que es el logaritmo que nos escribe acá la base, ¿está bien? Y lo que vamos a hacer es recordar la propiedad, que si nosotros hacemos el logaritmo, esta propiedad vale para cualquier base, pero en este caso la vamos a usar para base 10. De cualquier base de a elevado a la n, esto es lo mismo que n por el logaritmo de la misma base de a. ¿Está bien? Esta propiedad es la que vamos a utilizar. Además de utilizar esta propiedad, obviamente vamos a utilizar la biyectividad del logaritmo. Es decir, si yo tengo 2 a la x más 1 igual a 3 a la x menos 5, entonces el logaritmo de base 10, ¿no? De 2 a la x más 1 también va a ser igual al logaritmo de 3 elevado a la x menos 5. Y la ventaja que tiene utilizar estos logaritmos acá es que los exponentes, que son los que aparecen acá, de acuerdo con esta propiedad que tenemos acá, se pueden bajar, digamos, se escriben acá abajo, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, que esto me va a quedar x más 1 por el logaritmo de 2, y esto me va a quedar x menos 5 por el logaritmo de 3. Y a partir de acá, digamos que tenemos dos opciones. Yo voy a escribirlo de dos maneras acá, porque sí, porque lo vamos a hacer de dos maneras, que no va a cambiar, digamos, o sea, el procedimiento va a ser exactamente el mismo, solamente va a cambiar el uso de la calculadora. Ahora les voy a explicar. Si no queremos un resultado del todo preciso, ¿sí? Lo que podemos hacer acá, en este mismo lugar, es recurrir a la calculadora. ¿Qué quiere decir esto de recurrir a la calculadora? Vayamos a mirar, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a calcular el logaritmo de base 10 de 2, 0,301, bueno, todo ese número de ahí, que aparece ahí. Entonces yo lo que voy a hacer es anotar, ¿sí? Ese valor. Pero vamos a tomar tres decimales, 0,301. ¿Sí? Y lo mismo vamos a calcular el logaritmo de base 3. Así que vamos a borrar acá y vamos a poner logaritmo de base 3. Y me da 0,477, entonces esto es lo que vamos a colocar aquí. ¿Está bien? A partir de acá voy a tener que ir haciendo las distributivas, ¿sí? Con esos números aproximados que obtuve ahí, ¿sí? Entonces 0,301 por x me da 0,301x, 0,301 por 1 es 0,301, acá me va a dar 0,477x y acá me va a dar 0,477 por 5, que es 2,385. Y bueno, son números más feos, ¿sí? Son números medio raros, pero el procedimiento es el mismo de siempre. Como las cuentas a esta altura ya las tiene que hacer la calculadora, no me voy a preocupar demasiado. Es simplemente hacer los pasajes adecuadamente, ¿sí? Y calcular bien las cuentas, ¿sí? En este caso me obtengo 2,385 negativo menos 0,301 me da 2,686 negativo. Y de este lado tenemos el 0,301 menos 0,477 que me da menos 0,176x. El 0,176 lo voy a pasar restando. Y acordémonos que lo que vamos a hacer acá es obtener un resultado aproximado, ya que el logaritmo de base 2
es un número irracional, con lo cual no puedo escribirlo así. Si hago el desarrollo va a tener infinitas cifras no periódicas, así que lo que estoy haciendo es buscar un resultado aproximado. Bueno, en este caso, si hacemos esta división, obtenemos aproximadamente 15,26, de manera aproximada. Ahora, ¿por qué decía que yo lo iba a resolver de otra manera? Porque si uno requiere, por ejemplo, el resultado exacto, ¿sí? Con logaritmos y todo, uno puede seguir trabajando este numerito con esa expresión, ¿sí? Recuerden que logaritmo de 2 es un número en sí mismo. Lo que pasa que 0,301 es, digamos, una expresión aproximada del logaritmo de 2 utilizando la coma. Bueno, vamos a hacer la distributiva, pero nos vamos a bancar este logaritmo de 2 y este logaritmo de 3. Entonces me va a quedar logaritmo de 2 por x más logaritmo de 2. Y de este lado me va a quedar logaritmo de 3 por x menos 5 logaritmo de 3. Acá tengo que tener cuidado, ¿sí? Yo voy a marcarme acá cuáles son las incógnitas, ¿no? Acá tenemos acá la incógnita y acá la incógnita. Ojo que esto no es el logaritmo de 2x, es el logaritmo de 2 multiplicado por x. Y acá tenemos el logaritmo de 3 multiplicado por x. Lo que encontramos es que estos dos términos que estoy marcando acá en amarillo son los términos que tienen una incógnita, ¿sí? La misma. Entonces acá me va a quedar logaritmo de 2 por x, más no, está sumando, pasa restando, menos logaritmo de 3 por x, y del otro lado me queda el menos 5 logaritmo de 3, así como estaba, menos el logaritmo de 2. Fíjate vos que acá vos estás sumando las x. Si acá hubiera 8x y acá hubiera 5x, vos harías 8 menos 5, y 8 menos 5 es 3, y que pondrías 3x. Bueno, acá es lo mismo, lo que pasa es que logaritmo de 2 menos logaritmo de 3 me va a dar, obviamente, horrible. Entonces lo que voy a hacer es hacer eso mismo, logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. ¿Por quién? Por x, porque estoy restando x. ¿Sí? La expresión de acá no la puedo hacer más chica, entonces la voy a escribir así, y finalmente toda esta cosa pasa dividiendo. Entonces me va a quedar menos 5 logaritmo de 3 menos logaritmo de 2 sobre logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Y si quiero, este es mi resultado. ¿Está bien? Si lo quiero hacer en forma aproximada, voy a la calculadora y trato de escribir toda esa expresión. Lo vamos a hacer, se los voy a mostrar acá para que ustedes vean que terminamos obteniendo el mismo resultado. A ver, vamos a poner entonces menos 5 por el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 2. Todo esto lo vamos a hacer el paréntesis dividido. Vamos a abrir un nuevo paréntesis para colocar todo esto. Y acá me va a quedar el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 3. Y cierro el paréntesis de la división y obtenemos 15,25. Fíjense que es un valor muy aproximado a 15,26 que habíamos obtenido de manera aproximada cuando calculamos el valor de la x utilizando aproximaciones para los logaritmos, ¿sí? Así que lo pueden dejar así, lo pueden desarrollar así, como a ustedes mejor les parezca, como a ustedes se los pidan, como a ustedes les sirva mejor, ¿sí? Es que van a desarrollar este ejercicio. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a un último ejemplo antes de empezar a desarrollar algunos ejercicios más raros. Bueno, último ejemplo de esta serie, por lo menos de esta serie, ¿sí? Vamos a escribir la ecuación 4 a la x más 3 por la raíz cuadrada de 2 es igual a 7. Yo sugiero que con todo lo que veníamos haciendo, esta ecuación ya se puede resolver muy fácilmente. Pueden ustedes pausar el video, tratar de resolverla y después comparamos los resultados o por lo menos los procedimientos si es que no llegamos al resultado deseado.
¿no es cierto? Bien, bueno, vamos a empezar entonces para desarrollar esta ecuación, ¿sí? Transformando este 4 en un 2 al cuadrado y este raíz de 2 en un 2 a la 1 medio. Esto lo tenemos que prever de alguna manera, ¿sí? Ver que esto conviene hacer y no hacerlo porque sí, no es que siempre que aparezca un 4 se cambia por un 2 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Si acá hubiera una raíz de 4, por ejemplo, no voy a cambiar el 4 por un 2 al cuadrado, ¿para qué? ¿Sí? Si ya puedo trabajar directamente con el 4. Bueno, un poco es ir previendo esas técnicas, ¿no? Para que, bueno, nos vaya cada vez mejor a la hora de resolver ecuaciones. En este caso sí conviene, entonces me va a quedar 2 elevado al cuadrado elevado a la x más 3 por 2 elevado a la cuánto. Recordemos la propiedad esta que me dice que la raíz cuadrada de 2 es 2,2 elevado a la 1 medio. Y el 7 lo vamos a dejar por ahora intacto. ¿Por qué? Porque ya estamos previendo que la base 7 no la vamos a poder transformar en base 2 nunca, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pensar entonces cómo va a quedar este exponente de acá. Acá este me va a quedar 2 elevado a la 2x más 6, porque potencia de otra potencia se multiplican los exponentes, y cuando se multiplican las bases, ¿qué se hace con los exponentes? Se suman, ¿sí? Muy importante recordar eso, y esto me va a quedar igualado a 7. Y acá, bueno, podemos proceder de muchas maneras. Una de las formas que tenemos de proceder es justamente utilizar la técnica que les expliqué en el ejemplo anterior. Aplicar un logaritmo de un lado, un logaritmo del otro y arreglárselas para bajar el exponente. Otra manera de pensar esto también lo podríamos achicar diciendo que esto es 2 a la 2x más 6 más 1 medio, que es 13 medios, igual a 7. Otra manera de pensar esto es directamente pensar en la definición de logaritmo, ¿sí? En lo que yo les expliqué allá en el primer ejemplo, ¿sí? Porque 2 a la 2x más 13 medios igual a 7, quiere decir que entonces 2x más 13 medios es igual a ¿quién? A el logaritmo de base 2 y argumento 7. ¿Esto de dónde sale? Sale de la definición de logaritmo, que nosotros recordemos que si yo tenía que a la x era igual a b, entonces x se resolvía haciendo el logaritmo de base a y argumento b, ¿sí? Base a y argumento b. Acá fíjense que la a viene a ser el 2, por eso logaritmo de base 2, logaritmo de base a. Y el argumento, ¿sí? El b, ¿está bien? Viene a ser el 7. Por eso escribí acá logaritmo en base 2 de 7. Y acá no me queda más que despejar y listo. Entonces acá me va a quedar logaritmo en base 2 de 7 menos 13 medios, ¿sí? Y finalmente el 2 pasa a lo que me dé esto, ¿sí? Lo voy a pasar dividiendo. Recuerden que para calcular esto tenemos que recurrir a la calculadora, obviamente. Nosotros habíamos visto que si quería calcular el logaritmo de base 2 de 7, recordemos que teníamos que hacer el logaritmo de 7 dividido el logaritmo de 2. Esto se trabajaba con una fórmula de cambio de base, que también la hemos visto cuando miramos logaritmos, ¿sí? Así que no hay por qué perder tiempo en esto. Se puede revisar la lista de reproducción de logaritmos y terminar de entenderlo perfectamente. Si queremos aplicar logaritmos acá, también lo podemos hacer. Otra manera de hacer esto habría sido decir, bueno, está bien, yo voy a aplicar logaritmo a los dos lados. Y lo que tengo es que este exponente se puede bajar. Este exponente se puede bajar. 2x más 13 medios, ¿sí? Lo bajo como exponente. Pero si desarrollo esta ecuación, fíjense, el logaritmo de 2 pasa dividiendo, entonces me va a quedar 2x más 13 medios es igual al logaritmo de 7, está multiplicando, lo paso dividiendo, dividido el logaritmo de 2. Pero el logaritmo de 7 dividido el logaritmo de 2, miren quién es. Es el logaritmo en base 2 de 7. Entonces ven que es lo mismo. Acá paso el 13 medios restando, después paso el 2 dividiendo, y vamos a obtener exactamente el mismo resultado, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Así que pueden fácilmente finalizar
esta cuenta o dejar el resultado escrito de esta manera, ¿sí? Y de esta forma ya tendríamos la ecuación resuelta, ¿sí? De todos modos vamos a chequear esto, ¿sí? El logaritmo en base 2 de 7 me da algo así como 2,8, 2,80. Entonces a eso le vamos a restar 13 medios. A eso le vamos a restar 13 medios, ¿sí? Y al resultado lo vamos a dividir por 2 y vamos a obtener un valor aproximado, porque esta podría ser perfectamente la solución, de menos 1,84 o menos 1,85, por ahí andaría, ¿sí? Así que esa es una manera de obtener el resultado, obviamente, aproximado de esta última ecuación de esta serie. Bueno, en la próxima vamos a mirar algunos ejemplos un poco más raros de ecuaciones exponenciales en donde ya las técnicas que hemos visto en estos primeros 9 ejemplos no nos van a ser suficientes y vamos a tener que recurrir a otras técnicas diferentes. Bueno, nos vemos la próxima.